Ya son las 9 de la mañana con 11 minutos de regreso después de nuestro tradicional comienzo musical de Enlace USACH para saludar a quienes nos van a acompañar en el panel en esta primera parte del programa. Saludamos a Constanza Schneider, ella es investigadora del programa de Política y Sociedad del Instituto Res Pública. Constanza, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro panel de Enlace USACH. ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, oye, bienvenida y gracias por acompañarnos y poder tratar estos temas de actualidad. Saludamos también al secretario ejecutivo del Frente Amplio, Simón Ramírez, que nuevamente nos acompaña por acá. ¿Cómo está Simón también? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Oigan, vamos a ir de inmediato a los temas que nos convocan el día de hoy, sin ir más lejos, esta idea de empezar a hacer esta revisión en retrospectiva de lo que ha sido este gobierno. Tuvimos la cuenta pública el día de domingo, donde varios aspectos tienen que ver con ese balance, pero además el presidente ha estado participando de distintos programas de televisión, entrevistas de diversa índole durante esta semana, y en una de ellas hizo efectivamente planteamientos globales de lo que ha sido obviamente su gobierno, y dentro de ello hizo mención obviamente a los temas vinculados a la gobernabilidad. Cito algunas notas que han aparecido al respecto. Esto fue en el programa Tolerancia Cero, sin ir más lejos, el día lunes, pero que tuvo obviamente repercusiones durante el resto de la semana, y particularmente las miradas que se tuvieron desde la oposición a esta idea de gobernabilidad que ha entregado su administración a propósito del presidente Boric, el hecho de que no hayan habido protestas en su mandato como las del estallido social o el movimiento estudiantil. Allí, sin ir más lejos, el mandatario sostuvo que el que no haya el nivel de protestas de 2011 o 2019 no es suerte, eso es gobernabilidad. Gobernabilidad es producir acuerdos sociales para canalizarlos institucionalmente y que las transformaciones se canalicen institucionalmente, y eso es lo que la derecha históricamente ha demostrado que tiene poca capacidad. Esto trajo rápidamente repercusiones en torno a estos dichos. Quiero citar lo que planteó, por ejemplo, el jefe de campaña de Evelyn Matei, Diego Paulsen. Él dijo que un presidente tiene que demostrar gobernabilidad con un país que vive una crisis de seguridad brutal, un país que no crece, que no genera empleo, que solo aumenta el empleo informal, donde solo aumenta la migración irregular. Como un presidente puede hablar de gobernabilidad si en los ejes que más le preocupan a los chilenos no dan un resultado o un acierto? Así que es muy difícil que el presidente pueda hablar de gobernabilidad. Son algunos de los puntos a los que apuntaba el jefe de campaña de la candidata Evelyn Matei. También el diputado candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, planteó en su cuenta de ex el presidente Boric y la ausencia de protestas masivas en su administración. Eso no es suerte, es gobernabilidad. No, presidente, dice, no es gobernabilidad, es tener a los organizadores de las protestas viajando con licencia por el mundo o robando plata del fisco. También desde RN, el senador Rodrigo Galilea sostuvo que la gobernabilidad se muestra con gestión, con hacer bien las cosas y no por más o menos movilizaciones. Más allá de los dichos, yo creo que también es buen momento, ya que estamos a pocos días de haber dado esta cuenta pública y al presidente también haciendo estos apuntes a nivel general de lo que ha sido esta administración, hablar un poco efectivamente de estos elementos de gobernabilidad y ir mirándolos en perspectiva. Quiero partir contigo, Constanza, para que me digas un poquito cómo observas este debate y efectivamente el poder ir haciendo esta mirada más global de lo que ha sido esta gestión del presidente Gabriel Boric. No sé cuál es tu impresión a propósito también de estos puntos. Bueno, yo creo que los dichos del presidente Gabriel Boric son bien lamentables. O sea, enorgullecerse por un lado de que no hayan protestas, yo creo que es bien básico. O sea, al final, ¿quiénes organizaban las protestas? Los que hoy día están en el gobierno. Y sería bastante ilógico que el mismo gobierno proteste contra el gobierno. Es raro. Yo creo que eso no es un índice de gobernabilidad. Es un poco patético, diría yo, que se empiece a enorgullecer de no tener protestas cuando él era el que las organizaba. Y cuando tenemos que ver los verdaderos índices de gobernabilidad, vemos que en realidad la gestión ha sido bien pobre en cuanto a empleo, índices económicos, salud, gestión de crisis, reconstrucción del país. Todas las crisis que le ha tocado enfrentar las ha hecho de forma bastante mala, deja bastante que desear. Entonces, estar diciendo que su gobernabilidad se mide por las marchas, yo creo que es un dicho un tanto infantil, que la verdad que no merece mucho más análisis. Yo creo que las respuestas están, los índices los podemos ver día a día. El país que él dio cuenta el día domingo, a mí también me encantaría vivir ahí. Yo no sé de dónde saca tantas buenas noticias cuando en realidad vemos que las preocupaciones de los chilenos del día a día no están siendo bien gestionadas,
no se está preocupando y es más, está haciendo proyectos de ley, presentando proyectos de ley para hablarle a este grupo, a esta barra brava, podríamos decir, al grupo más chico que es su base de apoyo, que siempre se mantiene en torno al 28-30%. Por ejemplo, me estoy refiriendo al proyecto de ley de aborto libre, en que está tratando de hablarle más bien a sus seguidores fieles. Y para que no se le enojen, les da un poco el gustito con algunas medidas que sabemos que no vienen a solucionar los problemas de los chilenos, las necesidades urgentes como en seguridad, en salud, sino que es más gasto público a temas que en realidad no son los urgentes. Simón, voy contigo, obviamente ir revisando los temas planteados, el tema de la gobernabilidad, también ir observando el tema de las caricaturas que obviamente de repente pueden haber en torno a eso. Mire, cuéntame un poquito cómo lo ves tú. Si alguien piensa que desde el Frente Amplio vamos a tener algún tipo de arrepentimiento o problema por haber venido o provenir de los movimientos sociales, están absolutamente equivocados. Nosotros nacimos a la política en los movimientos sociales, somos parte de ello, hoy día también somos parte de ello y vamos a seguir siéndolo, dentro del gobierno y fuera del gobierno. Que eso se traduzca en una interpretación mañosa, me parece, de que todos los movimientos sociales están dentro del gobierno y por lo tanto no hay movilizaciones, creo que da cuenta también de la forma poco compleja de observar la sociedad que también ha tenido la derecha y que terminó en todos sus gobiernos con fuertes movilizaciones porque simplemente no comprendieron cómo la sociedad se organiza. Lo que durante décadas, lo que hoy día se reconoce en realidad como una época dorada de Chile, la verdad es que limitaba muy fuertemente con la injusticia, limitaba con la desigualdad social, limitaba con la exclusión política porque vivíamos en un régimen binominal, que realmente impedía la expresión política de otras fuerzas sociales, y ese orden político hoy día ya no existe, favorablemente. Y lo que impedía ese orden político, por lo cual habían fuertes movilizaciones sociales durante décadas, cuando además empieza a agotarse, las promesas del modelo empiezan a fracasar, es precisamente la incapacidad de la política de poder canalizar institucionalmente las demandas sociales. Esa es la diferencia. Que lo que este gobierno ha permitido avanzar de manera importante es canalizar institucionalmente las demandas sociales. Y lo que ha hecho el Frente Amplio, precisamente, es a partir de su emergencia política, desde la exclusión política en los movimientos sociales, contra la desigualdad y la injusticia, que se tradujeron en bajo salario, en un mal sistema de salud altamente privatizado, en pensiones de miseria, en una educación también privatizada, que generaron mucho malestar social. Lo que hace el Frente Amplio es decidir por la vía política y buscar la forma como se canalicen institucionalmente las demandas sociales. Eso me parece perfecto, o sea, me parece que es la definición de la política. Y cuando veo que hay una crítica tan ácida a la movilización social o a los movimientos sociales en general, en realidad yo creo que no solamente se tiene un problema con los movimientos sociales, sino que se tiene un problema con la democracia. Porque el hecho de que la sociedad esté organizada, que sea capaz de organizar sus demandas, planteársela a los distintos poderes del Estado, coordinarse, movilizarse socialmente, no es un problema. Da cuenta de una democracia sana, que vamos a ser capaces de convivir con esas distintas expresiones de la política. Entonces, la verdad es que creo que el presidente tiene razón, el presidente no anda haciendo alardes de esto, sino que más bien responde preguntas, sí. Y si a él le pregunta qué piensa de que no haya movilización en su gobierno, bueno, tiene que responder con una interpretación política, y eso fue lo que hizo. Y a muchos sectores les molesta, pero yo creo que les molesta porque no entienden cómo se ordena la sociedad. Y eso es un problema grave de la élite política, que es una desconexión muy profunda entre esta élite política y el resto de la sociedad. Constanza, hablemos un poquito también de algo que nos decía Simón recién, que son las capacidades de canalizar conflictos y malestares, que de alguna manera también está implícito en lo planteado por el presidente a propósito de esta entrevista. ¿Cómo ves también ese factor, la forma en que se tiene una mirada crítica de la forma en que, por un lado, los gobiernos de centro-derecha, particularmente los del expresidente Sebastián Piñera, pero también dentro de lo que planteaba Simón, la figura que se fue conformando post de vuelta a la democracia con el sistema binominal y la representatividad, la capacidad de poder efectivamente dar cauce y buscar soluciones a esas demandas. ¿Se te da la impresión de que hay diferencias ahí en la forma en cómo se enfocan esos problemas? Evidentemente que hay diferencias, pero yo quiero volver a un punto, ¿sí? Una aclaración. No es que nosotros estemos en contra de la movilización y de que la gente se organice. Nosotros, de hecho, defendemos con mucha fuerza la sociedad civil, la independencia, el fortalecimiento de los grupos intermedios. La cosa es cómo se expresa,
Porque si me van a decir que la forma política o de expresión política es empezar a destruir Santiago, yo creo que eso es equivocado. ¿Pero quién ha dicho Lo eso? que pasó en el estallido social fue básicamente una expresión de violencia. No fue la movilización social que estamos escuchando muy románticamente, que es la expresión de democracia. No, eso fue destruir Santiago. Grupos de personas que quemaron el metro, que impedían que las personas pudieran trabajar con normalidad, que cerraban locales en el centro de Santiago porque la gente ya no podía trabajar, la gente no podía estar con seguridad fuera de sus casas después de cierta hora. O sea, no fue movilización social linda y pura, sino que se trataba de una movilización social violenta. Yo creo que es muy importante hacer ese matiz. Con respecto a lo que tú decías, la canalización institucional, digamos, de las demandas, perfecto. Yo creo que esa es la forma en la que tiene que funcionar, canalizarse institucionalmente. Por eso, en general, vemos que la derecha no es tan proclive a empezar a marchar cuando necesita algo, sino que lo que hace, utiliza los medios institucionales para poder dar algunas soluciones a la urgencia de los chilenos. ¿Qué es lo que pasaba durante el gobierno de Sebastián Piñera? Se presentaban los proyectos de ley, se presentaban iniciativas y ¿qué hacía la izquierda? La votaba en contra. ¿Por qué? Porque no querían darle el gustito o darle el punto al presidente y al ejecutivo. Entonces yo creo que si vamos a tener esta movilización social, también se tiene que traducir en que quienes están en el gobierno, en el parlamento, también tienen que trabajar por solucionar los problemas de los chilenos. No todo es movilización social, sino que si queremos estar orgullosos de una canalización institucional, tenemos que también recordar cómo funcionaban las instituciones. Y otro punto importante, cuando se solicitaba o se pedía, digamos, en las marchas o por la gente esta nueva constitución, se canalizó institucionalmente. ¿A dónde nos llevó eso? 2 procesos constitucionales fallidos. Yo creo que también hay que tener un poco de ojo sobre cómo vamos a canalizar institucionalmente y cuáles son las demandas y las urgencias reales de los chilenos. Simón. Creo que lo que decía Constanza es muy elocuente, expresa muy bien lo que yo estaba diciendo en términos de no poder comprender lo que está ocurriendo realmente en la sociedad. Y eso yo creo que es grave para la élite política. Primero, cuando hablamos de movilizaciones sociales, es muy fácil ir al estallido social para intentar de hacer un contrapunto y creo que rompe cualquier regla básica del debate político, que es intentar de poder ver en la otra posición una posición razonable para poder discutir con ella. Entonces, formas de movilización social pacífica, masiva, son millones y podríamos hablar de esas, pero si Constanza quiere ir al estallido social, a mí lo que me parece grave es que cuando hablamos del estallido social, primero pensemos que fue algo organizado, no lo fue, y segundo, no nos demos cuenta que lo que hay detrás ahí es un fenómeno social. El estallido social pasó, y eso hoy día da mucha extrañeza tener que recordarlo. Ocurrió porque había un problema profundo dentro de nuestra sociedad. Había una herida profunda dentro de nuestra sociedad, una herida de injusticia, una herida de desigualdad, una herida de una élite política que no escucha a la ciudadanía ni ha sido capaz de transformar el espacio de representación política en un espacio de canalización de demandas institucionalmente. Y eso hizo aguas en el país. Que haya habido violencia, que uno pueda condenar la violencia, creo que ya toda el arco político completo está de acuerdo con eso y insistir en intentar hacer un punto ahí, creo que no colabora tanto. Lo que más colabora es decir, bueno, el estallido social ocurrió. Y mientras tanto, había muchos políticos de gobierno en ese momento que decían, esto no se vio venir. O sea, que haya ocurrido una circunstancia de tal magnitud a nivel de todo el país y que los políticos que están a cargo de conducir el país sean capaces de decir, no lo vimos venir, es un nivel de desconexión que es extremadamente grande y creo que le hace muy mal al país ser conducido por personas que no están viendo lo que está pasando al frente de sus ojos. Al mismo tiempo, los ministros de entonces planteaban que había que ir temprano a los consultorios que jamás ellos han pisado, para hacer vía social, que habían subido todos los precios menos lo de la rosa, entonces podrían regalarle una flor a su señora. Ese nivel de indolencia era la que veíamos durante esos días. Entonces, creo que hay que ser serios y cuando hablamos de lo que pasó en Chile, hacernos cargo de que pasó algo grave en el país. Y que se haya canalizado institucionalmente a través de 2 procesos constituyentes me parece que es perfecto. O sea, es precisamente lo que tiene que ocurrir, que la sociedad, cuando hay un nivel de sigma tan grande como ese, en vez de meter los problemas bajo la alfombra, digamos, bueno, conversemos sobre lo realmente importante.
intentemos solucionarlo. Lamentablemente no llegaron a puerto, es parte de los procesos democráticos, a mí me hubiese gustado que se hubiese resuelto de otra forma, creo que eso deja un proceso constituyente, un momento constituyente abierto, que en algún momento se va a tener que resolver nuevamente, ya sea por otro tipo de convención, ya sea por reformas constitucionales, la forma que sea. Pero la cuestión constituyente quedó abierta, pero ese fenómeno ocurrió y el cauce institucional debiésemos estar felices de que hubiese ocurrido eso. Constanza, me quiero quedar también con una mirada más también en perspectiva a futuro. Estamos marcados en una campaña presidencial donde estamos también a la expectativa de que vayan surgiendo las propuestas. A la hora de pensar en gobernabilidad, sin duda, a la hora de ir mirando las opciones que se dan al alero de esta discusión, va a ser interesante por dónde pueden ir los caminos, ya que se están haciendo de alguna manera problematización en torno a este tema. ¿Por dónde crees tú podrían ir caminando esas opciones a la hora de verlo desde la perspectiva programática? ¿Es relevante que las distintas candidaturas se preocupen de esto? ¿Planteen también algunas líneas de acción? Evidente, o sea, lo que tiene que hacer un programa de gobierno, un programa en el marco de una campaña presidencial es justamente abordar estas problemáticas que son las urgentes para los chilenos. Estamos pensando en seguridad, en migración, en salud. O sea, el desastre que tiene este gobierno con las listas de espera, con la salud de las personas, es realmente preocupante. Y si no empezamos a dar medidas y buscar cómo solucionar esos problemas, evidentemente que vamos a seguir en este declive que se ha notado en los últimos años. Pero, ¿sí? Si me permites volver un poco en un punto de lo que mencionaba Simón, solamente que el que se haya dejado abierto un proceso constituyente, yo creo que no es tan así. De hecho, creo que bastante por lo contrario, dado que 2 veces se rechazaron las propuestas constitucionales, 2 veces se reafirmó el valor que tiene la Constitución de 1980. Yo creo que eso cierra bastante bien el proceso constituyente. Y por otro lado, también el tema de la incomprensión de la visión de sociedad, yo creo que no es una incomprensión de un sector. Yo creo que son 2 diagnósticos distintos. Tratar de invalidar la mirada del otro diciendo tú no comprendes el problema, yo soy el que tiene la razón, yo creo que no es una visión que contribuye a la democracia. Sino que se trata más bien de que hay 2 puntos de vista que son diametralmente distintos, pero que son 2 diagnósticos y que habrá puntos en uno, habrá puntos en el otro, y creo que tenemos que trabajar como sociedad para abordar los problemas desde la vereda en la que estemos. Yo creo que al final todos lo que queremos todos es mejorar la calidad de vida de los chilenos, es entregar un buen gobierno, realizar una buena gestión, y el gobierno en este momento se ha dado cuenta de que es difícil desde la moneda. Era mucho más fácil pedir las soluciones en la calle, pero en la moneda la cosa se pone cuesta arriba. Si no, no me explico por qué no se ha solucionado el país, si es que cuando marchaban tenían todas las soluciones, pero ahora en la moneda se ve que estamos peor que nunca. Simón, ahí para ir cerrando además este bloque. Sí, creo que me gusta el punto de las prioridades, porque ¿sí? En el fondo acá se abre una conversación política en torno a generar una imagen de un país que se está cayendo a pedazos, y lo cierto es que no está anclado en ninguna evidencia. Se habla de las listas de espera, y lo cierto es que lo que realmente importa, que son los tiempos de espera, disminuyeron 1 año en las operaciones quirúrgicas, en atenciones quirúrgicas, han disminuido 60 días en atenciones ambulatorias. O sea, este gobierno ha reducido los tiempos de espera, que es lo que más importa. Cuando hablamos de seguridad hay 60 y tantas leyes, cuando hablamos de derechos sociales o laborales tenemos el salario mínimo, el crecimiento del salario real más grande desde que tenemos democracia, hemos rebajado la jornada laboral. En materia de derechos de las mujeres, a propósito del tema que pone sobre el aborto, estamos trabajando en Sala Cuna para Chile, pero además ya se aprobó una modernización de la labor de la educación parvularia. También está la tramitación y aprobación de la ley Papito Corazón, que todos sabemos que ha sido un éxito muy importante y un cambio muy sustantivo para poder corregir una desigualdad, una injusticia muy, muy profunda como había sido el no pago de pensiones de alimentos. Entonces, este gobierno se ha hecho cargo de un estado del país desastroso que recibió en inflación, en no crecimiento económico, en desborde de la frontera. Nunca había habido un ingreso irregular de migrantes irregulares tan grande como hubo durante los últimos 2 años del gobierno Piñera, que hoy día se ha reducido a la mitad. Y es muy sorprendente porque
es tanto la obsecuencia por parte de ese sector de intentar de afirmar que se hizo bien algo que se hizo extremadamente mal, que hoy día la persona que estaba a cargo del Servicio Nacional de Migraciones, que en el momento de cuando fue la crisis más grande de ingresos irregulares, que era Álvaro Belolio, es el encargado programático de migraciones de Evelyn Matei. Entonces, hoy día no se trata simplemente de que el gobierno no esté poniendo las prioridades. El gobierno ha puesto las prioridades y lo que es más importante es que cuando este gobierno termine, las personas y las familias trabajadoras de este país van a vivir mejor que cuando este gobierno empezó. Eso es hacerse cargo de las prioridades del país, de las prioridades de los chilenos, y creo que es importante que cuando se tiran todas estas frases al voleo, bueno, pongamos un poco de datos, un poco de evidencia, porque en realidad se habla de salud, hemos avanzado, se habla de trabajo, se ha avanzado, se habla de seguridad, se ha avanzado, se habla de educación, se ha avanzado, se habla de derechos de las mujeres, se ha avanzado, todas en prioridades de la ciudadanía. Entonces creo que es importante avanzar hasta que tengamos una discusión más honesta hacia el debate público, precisamente porque cuando ahora vamos a empezar a ver, bueno, cuáles son los proyectos políticos que tienen que conducir el país los próximos 4 años, lo hagamos en base a evidencia y en base a las cosas que realmente han ocurrido y no solamente a frases que son hechas y se repiten constantemente. Ya son las 9 de la mañana con 36 minutos. Estamos de regreso con nuestro panel del día de hoy. Nos acompaña Simón Ramírez, secretario ejecutivo del Frente Amplio, y también Constanza Schneider. Ella es investigadora del programa de Política y Sociedad del Instituto Res Pública, también presidenta de Siempre por la Vida. Vamos a ir al otro tema que tenemos propuesto para el día de hoy y que tiene que ver nuevamente con la presidencial. Difícil alejarnos un poquito de esa discusión a propósito de los días que estamos viviendo. Y particularmente con algo de lo que ya se había hablado hace algunos meses atrás, lo había dejado entrever el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, la posibilidad de una candidatura presidencial, y ha reiterado aquello en una conversación que tuvo con Cooperativa el día de ayer, abriendo esta puerta, en todo caso dejándola particularmente a la expectativa del resultado de las primarias oficialistas, que recordemos se van a estar desarrollando a fines de este mes. Ahí Mundaca planteó que cree que es muy importante votar y participar de las primarias. Creo que son un ejercicio democrático de muchísima legitimidad y donde se expresa la voluntad popular. Y con respecto a las candidaturas que hoy día participan y disputan esa primaria, vemos ausencia de temas que para nosotros son muy relevantes, como por ejemplo la descentralización política, administrativa y fiscal. Hay temas que entendemos que están ausentes en la discusión, como la política azul, la política de océanos, la política portuaria, cómo pensamos el futuro en materia de electromovilidad, de combate al cambio climático. Entonces creo que en el repertorio argumentativo que tienen no se encuentra incluido y por tanto tenemos cierta distancia de los candidatos de hoy día. Añadió que estamos evaluando una candidatura, estamos mirando, tenemos el propósito de conversar con todos y todos los candidatos y así lo hemos expresado, pero sin duda que estamos atentos a lo que ocurra. Lo deja ahí, obviamente, en una posibilidad, pero mirando además el escenario, esta presencia de varios liderazgos de candidaturas y particularmente el efecto que pueda tener dentro del electorado de oficialismo, no deja de ser llamativo. Simón, parto contigo para que me cuentes un poquito cómo lo están mirando esta posibilidad. También se plantea una agenda que ha estado ausente en las discusiones. Me da la impresión de que de todas maneras ha estado hablando un poquito de descentralización. También se planteó en el mensaje presidencial, pero cuéntame tú cómo estás viendo también estas posibilidades. Yo te decía ahí antes de ir al aire, de repente puede aparecer ahí un cura de Catapilco. Yo invitaría al gobernador Mundaca a entrar a www.vinterpresidente.cl, descargar la hoja de ruta donde están los elementos programáticos principales, porque ahí se habla de descentralización, se habla de las propuestas de futuro, de desarrollo, de innovación en términos de productiva, también en una política portuaria, un rollo antiportuario también para que las ciudades, por ejemplo la ciudad de Valparaíso o San Antonio, que le involucran directamente, puedan se quede en la ciudad parte de la riqueza que el puerto produce. Entonces, las cosas que nos están planteadas ahí como crítica, digamos, en parte importante ya han sido abordadas por la candidatura del Frente Amplio. Y el Frente Amplio ha sido un partido que desde el comienzo de este periodo político, digamos, ha abogado fuertemente por la unidad, por la unidad de la izquierda y del progresismo. Eso se ha dado en el gobierno y también se ha dado a nivel de esta misma primaria que nosotros hemos impulsado desde un primer momento y también a nivel de las listas parlamentarias, que hemos sido unos fieles defensores y hemos estado abogando por la lista única del progresismo y la izquierda como forma también de poder tener un buen resultado a final de año y enfrentar de buena manera a las derechas, digamos. Entonces, nosotros tenemos un compromiso con esta primaria y vamos a honrar la palabra y por lo tanto
no solamente nuestro candidato ni los dirigentes del partido, sino que también alcaldes, diputados y toda la dirigencia política en general del Frente Amplio va a apoyar a la persona que gane esta primaria, que nosotros esperamos y estamos en todo lo posible para que sea Gonzalo Vintes, pero en caso de que sea alguna de las otras dos candidatas más competitivas, lo vamos a hacer también. Por lo tanto, uno esperaría que el gobernador Mundaca, que ha trabajado fuertemente con la dirigencia en la región de nuestro partido, que ha recibido también el apoyo del Frente Amplio, se pueda involucrar dentro de estos procesos colectivos y no vea esta primaria, uno esperaría que no vea este proceso presidencial como un espacio para poder tener una aventura personal, porque estamos hablando de un proceso político muy importante y donde nosotros hemos intentado de poner la unidad y lo colectivo por delante, y por lo tanto lo que haríamos, el llamado que hacemos es a sumarse a estos procesos colectivos. Yo creo que el gobernador se equivoca en un punto que es relevante. O sea, él pone sobre la mesa sus 800.000 votos y hay que recordar que esos 800.000 votos también son 800.000 votos de una segunda vuelta. No son de él, son de fruto de su trabajo y trayectoria política, por supuesto, pero también del trabajo y la trayectoria política de los partidos y de las distintas vocerías y dirigentes políticos y liderazgos que lo apoyaron. Y que además en primera vuelta, cuando uno podía identificar dónde están sus votos más directamente, él obtuvo la mitad de esos votos. Entonces creo que hay una confusión que él también tiene en torno a cuáles son los resultados electorales, más allá de que es un liderazgo muy importante que nosotros valoramos, hemos trabajado en conjunto, pero lo invitamos también a sumarse a estos procesos colectivos. Constanza, ¿cómo miran también desde la vereda del frente, de alguna manera, lo que está ocurriendo no solamente al alero de la primaria, estos matices que ya se han empezado a observar en los últimos debates, el que se hizo acá en la Universidad de Santiago el día martes, también el que desarrolló la tercera IDUNA el día de ayer, pero particularmente estas sensibilidades que de alguna manera dicen estoy acá y eventualmente puedo ir en primera vuelta? ¿Cómo lo observan también desde esa perspectiva? Bueno, la verdad es que yo creo que esto da un poco cuenta de la política de nicho. Como él quiere ir a una primera vuelta porque tiene ciertos temas que defiende con mucho énfasis, que está perfecto, pero no sé si eso puede sostener una candidatura presidencial. Yo creo que ahí se pone un poco en duda esta unidad que quieren promover desde la izquierda, teniendo tanto candidato para las primarias, y cada uno con diferencias a veces bien sutiles, pero que va cada uno por su lado representando sus intereses. Y bueno, para eso están las primarias. Sería bueno quizás que se sume a la primaria, dado que la izquierda va a realizarla. No sé, yo creo que es parte de su organización interna. Verán cómo trabajan frente a este nuevo personaje que se alza dentro de las candidaturas presidenciales. Yo creo que habiendo siempre en Chile tanto candidato presidencial, bueno, es uno más de los que quiere promover sus intereses personales frente al periodo presidencial que se nos viene. Simón. El único ejercicio de unidad real que ha habido hasta ahora en las candidaturas presidenciales es lo que está haciendo el oficialismo en esta primaria. En la derecha lo que vemos son candidaturas que no se hablan entre sí. Una candidata, Matei, que ha estado estancada durante mucho tiempo, hoy día ya no solo estancada, sino que cayendo en la encuesta, siendo alcanzada por José Antonio Kast, y dos candidaturas que son frutos de fragmentaciones de la propia derecha. El gran problema de la fragmentación política en realidad ha sido la fragmentación de la derecha en el Congreso, que a propósito de los proyectos personales, Kaiser viene del Partido Republicano, el Republicano viene de la UDI, y por lo tanto creo que el problema de la unidad no es nuestro problema, nosotros estamos construyendo unidad, y el problema de la unidad en realidad es el problema de la vereda al frente, donde yo veo que tenemos candidaturas que se tratan muy mal entre sí, y me imagino que es porque están disputando por un electorado o un sector, y que ha sido dramático para Chile, porque en el fondo el resultado de eso ha sido una operación recursiva en torno a quién es más duro, quién es más defiende posiciones más derechistas, quién es más intransigente con el gobierno, y eso creo que le ha hecho mal al país y al debate político, pero en este lado lo que ha estado primando es la unidad, y eso me parece importante. Ahora, creo que tengo una diferencia relevante con lo que plantea Constanza, porque en términos de los temas, yo no veo acá cuáles son los temas de nicho de los que habla. O sea, cuando hablamos de puertos, estamos hablando de una política de puertos para Chile, estamos hablando de un modelo de desarrollo
y de cómo se genera no solo una forma de mirar Chile al mundo, sino que también de cómo esa mirada de Chile al mundo retribuye ingreso y desarrollo a las ciudades de nuestro país. O sea, me parece que no puede haber una agenda menos de nicho que algo como eso. Cuando hablamos de descentralización estamos hablando también de un problema político central, valga la redundancia, de nuestro país, y que tiene que ver con cómo se ordena políticamente la totalidad de nuestro país, cómo llegamos con recursos y recursos y capacidad política a lugares que están alejados de donde se toman las decisiones. Entonces, creo que acá hay un intento constante por denostar parte de la discusión pública en base a esta idea de que son políticas de nicho, políticas sectoriales, lo que se le ha llamado lo woke, etcétera. Y lo que vemos, en realidad, que se ha dedicado la izquierda durante este último tiempo, durante todos estos años, es a tener políticas que están directamente relacionadas con mejorar las condiciones de vida, condiciones materiales de las personas. Y eso creo que ha sido lo que nos ha guiado políticamente y es parte central también de lo que hoy día en nuestras propias campañas, la discusión de los debates del oficialismo han estado en torno a esos temas de desarrollo, temas de crecimiento, muy lejos de temas que pudieran llamarse identitarios. Constanza, dos cosas que se plantean ahí en la intervención de Simón. Por un lado, la situación que se vive en la oposición con estas candidaturas, ahí decía Simón, candidaturas que no se hablan, con cierta agresividad, y por otro lado también está la reflexión que hacías tú sobre las propuestas que surgen al alero de estas candidaturas, particularmente tú dabas cuenta de esta figura como de nicho. Te dejo ahí la palabra para que puedas entrar también y hacer los contrapuntos necesarios. Sí. Yo creo que no hay peor ciego el que no quiere ver y estar buscando siempre el malo en el otro. A ver, si hablamos de fragmentación de sectores políticos, la izquierda no se queda atrás. La cantidad de partidos políticos que hay representados en el Congreso y los cambios también que hay entre partidos políticos de los mismos congresistas, en la izquierda también se ven. O sea, no es como que sea un problema exclusivo de la derecha y el hecho de que salgan candidatos de un partido o del otro sea una mala noticia. Yo creo que si queremos defender la democracia tenemos que también estar de acuerdo en que existen ideas distintas, que existen proyectos distintos y que cada uno tiene derecho a expresar su opinión, tanto en la izquierda como en la derecha. Pero no me vengan a decir que la fragmentación política solamente se ve en la oposición. Y respecto a las políticas de nicho, mira, no me refería a que fueran poco importantes, sino que cada uno tiene sus banderas de lucha y es muy entendible, pero que es un fenómeno que se da actualmente dentro de la política chilena y se da en todo el abanico político, no se da solamente respecto de Mundaca personalmente, sino que en general existe, y tú los mencionabas muy bien, o sea, las banderas woke están muy presentes en lo que hoy es el oficialismo, y se defienden con mucho énfasis de parte de algunos candidatos. O sea, ejemplo perfecto, el proyecto de ley de aborto libre. O sea, si eso no es una política identitaria, una política de nicho que simplemente representa el 25% de este país que está de acuerdo con eso, quiere decir que hay un 75% que no está de acuerdo con el aborto libre y aún así lo están impulsando dentro del último año de gobierno, es por alguna razón. Simón. Sí, hay muchas razones. O sea, genera 20.000 hospitalizaciones al año, hay entre 40.000 y 170.000, según cómo se mira la cifra de abortos que se realizan de manera clandestina, que obviamente tienen un sesgo de clase respecto a cuáles son las consecuencias de salud que eso acarrea, donde además es una discusión que ha estado absolutamente vetada, y a pesar de haber estado vetada, los datos no son los que dice Constanza. Hoy día en la encuesta Ipsos-UDP que salió hace un par de meses atrás, más del 40 y tanto % está a favor del aborto sin causal hasta las 12 o 14 semanas. En la cuenta pública en CADEM, que no digamos que es una agencia de medición de encuestas particularmente oficialista, más del 40% está de acuerdo con el anuncio del presidente. Sistemáticamente, sobre el 40% de la ciudadanía en Chile ha estado a favor de un aborto sin causales con tope de semana. Y más del 70% está a favor del aborto en 3 causales. Menos del 20% está en contra de todo el tipo de aborto. Entonces, lo que vemos no es una sociedad, no es una medida de nicho, en absoluto, es una situación real en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a la libertad de elegir, pero además un problema sanitario, de salud pública, pero que además tenemos una sociedad
abierta a discutir esto, y una minoría que realmente es muy minoritaria, o sea, menos del 20%, que está en contra de todo tipo de aborto, que quiere impedir que la sociedad en su conjunto sea capaz, una sociedad que sí está interesada en discutir esto, sea capaz de discutirlo, siquiera de discutirlo. Porque eso es la señal política cuando dicen como no vamos a permitir que la discusión se abra en el Congreso. Es decir, ni siquiera lo vamos a discutir. Y así ha sido la norma respecto de los derechos sexuales y reproductivos, y diría de los derechos de las mujeres en general, que ha costado mucho tiempo para que puedan avanzar, y hoy día es la misma señal que dan los sectores más conservadores del país. Ni siquiera lo vamos a discutir, a pesar de que tenemos una sociedad abierta a discutirla y con demanda de que esta agenda avance. Perdón, una cosa muy sí, chica, son entonces. 2 datos. Las 20.000 hospitalizaciones que se generan por aborto no son por aborto clandestino. Ese es un dato que la ministra Aguilera dio que es abiertamente falso. Las cifras del MinSal lo desglosan. Son más de 20.000 hospitalizaciones por causa de embarazo y aborto, es verdad. Pero acá se incluyen el aborto espontáneo, los embarazos ectópicos y otro tipo de abortos. El aborto clandestino solamente lo podríamos encontrar dentro del aborto no provocado, que en 2024 generó 4.775 hospitalizaciones. Un número que ha disminuido en relación al 2022 y 2023. Entonces, si queremos hacer una discusión honesta y sincera, utilicemos los datos completos. No me vengan a decir que las hospitalizaciones, más de 20.000 hospitalizaciones son por aborto clandestino, porque eso es falso. Que no se ha dicho, que yo sepa, que no se quiere discutir. Lo que dijeron los presidentes de la Cámara y del Senado fue que no lo van a poner en tabla porque existen otros proyectos más urgentes. Pero nadie ha dicho no vamos a permitir que se discuta. El proyecto está ahí, se dio cuenta en la Cámara, se mandó a las comisiones correspondientes y está siguiendo el proceso legislativo ordinario. Entonces, no quiere decir que los sectores conservadores no estén abiertos a discutir. La discusión está, y que el debate esté vetado, por favor. O sea, el debate se hizo en el 2017 con el aborto en 3 causales. Se retomó en el 2018 con el proyecto de aborto libre, que recordemos fue rechazado en general en la Cámara. Se retomó en los procesos constitucionales, entonces el debate, francamente, no está vetado. El debate se está dando, sobre todo en la última década. Quiero aprovechar los últimos minutos para también hablar un poquito en el fortalecimiento de las propuestas a nivel de coalición, ir fortaleciendo las coaliciones también a su vez. En momentos en que estamos discutiendo sistema político, se está efectivamente revisando y discutiendo las formas en que vamos fortaleciendo también estos elementos, y a la hora de pensar en estas figuras que surgen y que eventualmente puedan estar en la primera vuelta, en el caso de él, gobernador Mundaca en este caso, lo que pueda pasar también en la oposición. ¿Cómo ven el tema de ir construyendo coaliciones en forma más fuerte? Simón, Constanza, les dejo eso para ir cerrando porque nos quedan pocos minutos. Sí, el problema de la fragmentación política no es un problema que tenga relación con el Frente Amplio. De hecho, el Frente Amplio es el único partido que ha seguido el camino contrario, que es fusionar partidos para contrarrestar la fragmentación. A mí lo que nos preocupa como Frente Amplio es que en el fondo lo que se avance sea a no solucionar el problema real que tiene nuestro sistema político, que no es tanto la fragmentación. Si los partidos no se andan creando en la sociedad como no sé, distintas callampas, como alguna vez dijo un presidente de su propio partido. No se generan de esa forma. Los partidos, la sociedad se organiza y tiene ciertos umbrales para poder hacerlo. El real problema de la fragmentación está dado adentro del Congreso. Son los partidos que se fragmentan por los distintos incentivos políticos que se generan al interior del Congreso, para generar comités propios, para poder tener capacidad de negociación uno a uno, que finalmente se transforma en un mercadeo, poder sacar adelante cualquier política pública o cualquier proyecto o tramitación legislativa, y por lo tanto eso le hace mucho daño al país. A nosotros no importa que por un lado hacia el interior del Congreso se avance en medidas férreas para evitar o generar desincentivo a la fragmentación y controlar la tramitación legislativa a través de la disciplina parlamentaria, el fortalecimiento de las leyes antidíscolo, la retención de los cupos de los escaños a los partidos si las personas renuncian, pero también nos importa que vayamos avanzando en mejorar los mecanismos de conexión entre los espacios deliberativos representativos como el Congreso y la ciudadanía. Ahí nos parece muy importante que medidas como, por ejemplo, las iniciativas populares de ley, las iniciativas populares para vetar proyectos de ley, que en el fondo una vez que la Cámara llega a un resultado, la sociedad pueda decir, bueno, este proyecto en realidad toda la sociedad está en contra, acá la Cámara legisló sin mirar lo que estaba pasando en la sociedad, que son cosas que simultáneamente ocurren
en Uruguay, en Suiza, en estados de Estados Unidos y que le dan estabilidad a los sistemas políticos. No le generan inestabilidad, sino que le generan estabilidad porque tienen una cámara conectada con la sociedad. O un poder legislativo conectado con la sociedad, nos parece que es importante y más que fortalecer las coaliciones en términos de avanzar a algún modelo como fue el duopolio transicional, digamos, durante la década de los 90 y los 2000, lo que nos importa es que la representación de la ciudadanía, la canalización institucional de las demandas ciudadanas se pueda fortalecer. Constanza, para ir cerrando además el panel de hoy. Sí, yo creo que en eso estamos más o menos de acuerdo. La fragmentación es un problema, yo creo que es necesario abordarlo y el fortalecimiento de las coaliciones me parece una buena idea en ese sentido. Yo creo que también eso permite que exista mejor gobernabilidad. O sea, no existe este mercadeo que mencionabas tú, de estar buscando el 1 a 1, el voto aquí allá, sino que un poco más de estabilidad también y el poder tramitar todas las iniciativas, tanto del gobierno como de los mismos parlamentarios, de mejor forma. Yo creo que el fortalecimiento de las coaliciones es un buen paso en ese sentido, pero siempre cuidando que eso no lleve a que exista una diferencia de principios dentro de las mismas coaliciones. Yo creo que eso también es relevante tenerlo en cuenta y que por eso también se ha dado este fenómeno de la gran fragmentación que existe, sobre todo al interior del Congreso. Siendo ya las 9:55, no me queda más que agradecerles por su presencia. Constanza Schneider, Simón Ramírez, buen fin de semana. Nos reencontramos a futuro en nuevos paneles. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao.